Orlando Méndez es un ingeniero mecánico graduado en la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, en el año de 1978. Más de 30 años de mi vida profesional los he dedicado en gran parte al diagnóstico de problemas mediante la medición y análisis de la vibración de maquinaria rotativa, combinando esta actividad con fabricación de ventiladores centrífugos y axiales, fabricación y montaje de maquinaria para producción de agregados y fabricación de generadores de aire caliente y filtros de mangas. El libro, en formato ebook, fue pensado para que sea entendido por estudiantes de ingeniería, técnicos, ingenieros y todo el personal que trabaje en las áreas de mantenimiento, producción, calidad y proyectos de las empresas. ¿Qué es y cómo se produce la vibración? Es lo que toda persona que trabaja en mantenimiento de maquinaria rotativa debe saber. Cuando tocamos una máquina en funcionamiento, sentimos un movimiento ocasionado por fuerzas que se oponen a circulación de fluidos: aire, agua, aceite, combustibles, amoníaco, freón, fuerzas producidas por daños mecánicos, fuerzas producidas por procesos de producción, etc. Ese movimiento que sentimos se llama vibración, y si el movimiento es muy fuerte, podemos decir que la máquina está vibrando mucho. Como la vibración en una máquina rotativa es inherente a su funcionamiento, surgen preguntas como: ¿cuánta vibración es demasiada? ¿Podemos medir la cantidad de vibración? ¿Podemos saber la causa de la vibración? La respuesta es un rotundo sí. Veamos cómo se produce la vibración en una máquina. Para entender mejor el movimiento vibratorio, nos valemos de la perinola que estamos viendo. La perinola es una máquina rotativa. Observen que durante su funcionamiento el punto de contacto con la superficie solo describe el punto rojo. En la gráfica de la derecha hemos dibujado el borde de la perinola y su centro de rotación. Para producir un movimiento oscilatorio de la perinola, colocamos un peso P en el borde. Ahora le daremos movimiento a esta nueva condición. Efecto del peso P en el movimiento de la perinola. Observen que el peso P hace que el centro de rotación de la perinola describa el círculo amarillo en la superficie a medida que gira, y es el punto azul que gira alrededor del punto rojo en la gráfica animada en cámara lenta de la derecha. Análisis del fenómeno. El punto azul que gira alrededor del punto rojo es el centro o punto de contacto de la perinola con la superficie. En la gráfica de la derecha muestra al lado izquierdo el borde de la perinola, color fucsia, que está sobre su punto de contacto o justo antes de empezar a girar. El efecto del peso P en el funcionamiento de la perinola es producir una fuerza F, fuerza centrífuga, que desplaza su centro de rotación O al punto azul de la gráfica de la derecha. Lo pone a girar alrededor del punto O' y describe el círculo de color azul. El centro O azul de la perinola, color fucsia, gira porque la fuerza F lo desplaza hacia el lado derecho X e instante después lo desplaza en sentido contrario menos X. Lo mismo sucede en el eje Y, que lo desplaza hacia arriba e instantes hacia abajo menos Y. Lo mismo sucede con las componentes Fx y las componentes Fy, que forman parte de las fuerzas radiales en cada instante del giro de la perinola. Limitación del movimiento en dirección horizontal. Ahora vamos a limitar el movimiento en sentido horizontal mediante las barras A y B, obligando a la perinola
a moverse solo en sentido vertical Y. La gráfica animada de la derecha muestra el centro de la perinola desplazándose solamente en sentido vertical Y. Entonces, el centro de la perinola inicia el movimiento en la posición de reposo PR, va hasta el límite superior LS y se devuelve hasta el límite inferior LI, pasando por la posición de reposo PR para dirigirse nuevamente al límite superior y así sucesivamente. Este movimiento continuo, de arriba a abajo y de abajo hacia arriba, ocasionado por la fuerza F, se llama vibración. Ahora vamos a ver la forma de onda que nos describe este movimiento oscilatorio a través del tiempo. Imaginémonos que el punto que sube y baja, centro de rotación de la perinola, en dirección vertical Y, permanece estacionario y que vamos a mover la superficie blanca del fondo hacia la derecha. El resultado es que el punto oscilante describe una forma de onda senoidal de color azul a través del tiempo. En este momento ya tenemos las herramientas para cuantificar el movimiento vibratorio, cuyas variables involucradas son fuerza centrífuga F y velocidad de rotación de la perinola, que producen el movimiento arriba-abajo, vibración, y la forma de onda senoidal que describe el movimiento ondulatorio a través del tiempo. El movimiento del centro de la perinola, desde el límite inferior hasta el límite superior, pasando por la posición de reposo, es lo que llamamos amplitud de la vibración. La amplitud tiene tres parámetros para cuantificar la vibración: desplazamiento, velocidad y aceleración. Desplazamiento de la vibración es la distancia física que recorre el centro de la perinola desde el límite inferior hasta el límite superior y se llama desplazamiento pico a pico, desplazamiento pico, x pico. Para conocer el desplazamiento x minúscula, en cualquier momento nos valemos de la ecuación que se muestra. Son ecuaciones que vimos en nuestras clases de secundaria y en los primeros semestres de ingeniería y muy fáciles de demostrar. En maquinaria rotativa, estas distancias son muy pequeñas y para medirlas se recurre a equipos electrónicos que nos muestran esta medida con muy buena exactitud. El desplazamiento se mide en micrones, milésimas de milímetro, o en mils, milésimas de pulgada. Velocidad de la vibración. La velocidad de la vibración es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Cuando el centro de la perinola llega al límite superior, LS, se detiene para cambiar de sentido. Allí la velocidad es cero. Cuando pasa por la posición de reposo PR, la velocidad es máxima. O sea que en un gráfico de velocidad contratiempo vemos una velocidad pico, B pico, y su valor B minúscula en cualquier momento está dado por la ecuación que se muestra. En maquinaria rotativa, la velocidad de la vibración se mide en milímetros por segundo o en pulgadas por segundo. Aceleración de la vibración. La aceleración de la vibración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Por conocimientos de física teórica, sabemos que donde la velocidad es cero, la aceleración es máxima, y que donde la velocidad es máxima, la aceleración es cero. O sea, que en un gráfico de aceleración contratiempo vemos una aceleración pico y su valor a minúscula en cualquier momento está dado por la ecuación que se muestra. En maquinaria rotativa, la aceleración se mide en Gs o en milímetros segundo cuadrado. Un G es igual
a 9.81 metros segundo cuadrado. He querido mostrar acá un resumen de las ecuaciones que relacionan matemáticamente estos tres parámetros para ver que la velocidad está adelantada 90 grados con respecto al desplazamiento. X minúscula igual a X pico por el seno de omega t y B minúscula igual a B pico por el seno de omega t más pi medios. La aceleración está adelantada 180 grados con respecto al desplazamiento. X minúscula igual a X pico por el seno de omega t y A minúscula igual a A pico por el seno de omega t más pi. Veamos en una sola gráfica de amplitud contra tiempo las tres formas de onda del desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Observen que la velocidad está adelantada 90 grados con respecto al desplazamiento y la aceleración está adelantada 180 grados, como lo vimos analíticamente en la diapositiva anterior. En este video aprendimos qué es y cómo se produce la vibración en una máquina. Los demás conceptos como frecuencia y fase de la vibración, lo que realmente pasa en una máquina rotativa, completarán el primer capítulo del libro Manual de Vibraciones Mecánicas y Balanceo Dinámico, Casos Reales y Recomendaciones. En el capítulo 2, Equipos para medir vibración, conocerán cómo y con qué se mide la vibración, transductores y equipos para medir. En el capítulo 3, Análisis de la vibración, aprenderán a diagnosticar problemas en maquinaria rotativa mediante el análisis espectral de la vibración. En el capítulo 4, Mantenimiento predictivo, verán las bases para hacer un programa de mantenimiento predictivo, PMP, en base a vibraciones. En el capítulo 5, Balanceo dinámico, aprenderán a hacer un balanceo dinámico en sitio en un plano y hacer balanceo estático en sitio sin equipos de medición. En el capítulo 6, Casos reales y recomendaciones, conocerán 11 de los miles de casos que solucioné en mi experiencia de más de 30 años, así como algunas recomendaciones que apliqué durante mi experiencia en fabricación de maquinaria. Recuerden que les habló Orlando Méndez y si les gustó el video, dale un clic en me gusta. Cualquier duda será atendida en los comentarios. Muchas gracias por su tiempo.